Seguro conoces el mapa más famoso de la historia de Minecraft. Skyblock es un modo de juego generacional que trasciende el tiempo y la popularidad, presente en videos, juegos y entre muchos jugadores. Pero ¿y si te dijera que el creador de Skyblock podría perder el derecho al nombre de su propio mapa? Así es. En el extranjero dicen que Microsoft está robando Skyblock en un proceso millonario que involucra a la empresa y otros gigantes. Hoy te mostraré cómo un zip de 2011 desató una guerra multimillonaria. Marketplace, copias, una marca bloqueada y un creador triste. Bueno, para entender esta historia que es muy interesante, necesitamos hablar de Noob Crew, básicamente el inventor de Skyblock allá en 2011. Cuando digo inventor, no me refiero a una idea copiada o adaptada. Él la creó desde cero. Era un archipiélago de nada, una isla microscópica suspendida en el vacío con recursos mínimos. La pregunta que atrapó a todos: ¿se puede sobrevivir aquí con esto? Y salió bien, salió tan bien que se volvió un fenómeno que atravesó generaciones dentro de Minecraft e incluso en otros juegos. A lo largo de los años, Skyblock acumuló decenas de millones de descargas, generó miles de millones de vistas en todo el mundo y para rematar, se convirtió en el modo más jugado del servidor más popular del planeta, Hypixel. O sea, no estamos hablando de cualquier mapa. Es uno de esos casos en que una creación de la comunidad crece tanto que se vuelve parte del ácido desoxirribonucleico del juego, como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera oficial. Por eso, cuando alguien dice Minecraft, una parte muy considerable del público automáticamente recuerda también a Skyblock. Quienes vivieron esa época saben que Skyblock no es un datapack ni un spin-off, sino parte de la historia del juego. Todo eso empezó como un simple archivo zip publicado en el foro. En septiembre de 2011, Noob Crew lanzó la primera versión pública de Skyblock 1.0 en un formato crudo, directo e inédito. Una isla microscópica, suspendida en medio de la nada, sin oportunidad de explorar todo el mapa, sin ventana de escape y sin un plan B. Era arreglártelas para sobrevivir o caer al vacío. Lo curioso es que la evolución fue casi inmediata. Poco después aparecieron las versiones 1.1 y 2.1 que incluyeron elementos básicos del Skyblock clásico como la forma en L, la isla secundaria y el acceso al Nether. El mapa mejoró rápido, como si Noob Crew supiera desde el inicio que sería más que un experimento. En 2012, él confirmó esa idea definitivamente. Abrió un servidor multijugador dedicado a Skyblock.net, permitiendo que las personas vivieran esa experiencia con otros jugadores. Lo más impresionante es que ese servidor sigue existiendo 12 años después, como un gran hito en la historia del juego. Dato curioso, no fue el único. En 2015, en mi primera computadora, jugaba en un servidor de Skyblock, hasta hay un video en YouTube. Hace 10 años, el título era Skyblock #el comienzo. Era solo Leo Super, futuro A-Mine, iniciando su viaje en un servidor multijugador de Skyblock. Hola chicos de YouTube, aquí quien les habla es Leo Super. O sea, un tipo allá en el extranjero hizo un mapa que fue jugado por todo tipo de personas, en todo tipo de año. La idea de Noob Crew inspiró animaciones, series, desafíos, speedruns y nuevos modos, siendo el más famoso de ellos el propio Skywars, que nació como un spin-off directo de la idea original. Skyblock creció solo gracias a la comunidad, foros y YouTube, sin que nadie lucrara con el nombre. Era esa etapa inocente donde Minecraft y el internet aún eran como una gran plaza pública. Todo el mundo crea, todo el mundo copia, pero nadie metía la mano en la caja. Pero todo eso cambió en 2019 con el lanzamiento del mercado de Minecraft, donde los jugadores pueden comprar y descargar contenido creado tanto por Mojang como por creadores asociados. Aparecieron empresas vendiendo mapas de pago bajo el nombre de Skyblock. No decían inspirado en Skyblock, ni remake de Skyblock. Todo se anunciaba como el Skyblock, como si fuera suyo, e incluso a veces como el único o el original. Igual a la creación que Noob Crew hizo hace 8 años, pero ahora con precio y en una vitrina oficial. Porque, claro, el Marketplace crea esa posibilidad de vender cosas que tal vez otras personas ni siquiera saben exactamente qué son. Y los nombres de esas empresas no eran pequeños. Razel Bearers, Sapphire Studios y otras lanzaron productos llamados Skyblock en título y descripción, facturando cientos de miles y según Noob Crew, a veces millones, usando el término como propio.
Lo irónico es que nada de eso provenía de la comunidad ni del ecosistema abierto que siempre apoyó. Era dinero entrando por la cima, con el sello de oficialidad de Microsoft y sin salpicar a nadie que realmente lo hacía por amor. Es importante aclarar que Noob Crew nunca estuvo en contra del uso libre del nombre dentro de la comunidad. Nunca demandó a servidores, nunca pidió que bajaran ninguna reinterpretación. Su límite siempre fue simple: no llamar original a lo que no es tuyo y sobre todo no venderlo como si lo fuera. Al convertirse en negocio usando su propio nombre y etiqueta de autenticidad, la historia dejó de ser cultura compartida y se volvió una apropiación monetizada. Al notar que Skyblock se usaba comercialmente como si no tuviera dueño, Noob Crew actuó como cualquier creador sensato. Registró la marca en septiembre de 2019. Es importante repetirlo. No intentó registrar la idea de isla flotante ni la jugabilidad. Registró el nombre porque era la única parte protegible legalmente sin afectar a la comunidad. Seguía siendo una preocupación noble de ese tipo. A la par, él solicitó formalmente que los paquetes del Marketplace dejaran de usar el término como si fueran el Skyblock original. La respuesta de Microsoft fue la peor, como siempre lo ignoraron. Una respuesta oficial terminó las solicitudes afirmando que la reclamación no tenía mérito. Después de eso, completo silencio, como si nada hubiera pasado. Los mapas siguieron a la venta y las ganancias continuaron entrando. Pero cuando el registro de la marca estaba a punto de ser aprobado, que tenía el potencial de acabar con todo ese estrés, en enero de 2021 ocurre un hecho decisivo. Microsoft y 11 empresas del ecosistema Marketplace se unen para impugnar el registro del nombre Skyblock. Su argumento es simple: Skyblock es un término demasiado genérico para ser de alguien. En otras palabras, es tan famoso que ahora ya no puede ser tuyo. Y con esa objeción, el registro quedó congelado en estado pendiente, que es el equivalente legal a quedarse con el freno de mano puesto en medio de la carretera. No se niega ni aprueba, y mientras está pendiente, el autor pierde casi todo el peso legal para impugnar el uso comercial del nombre. El mapa, la historia y el impacto cultural son de él, pero el nombre que quiso registrar queda jurídicamente suspendido. El cálculo de las empresas es simple: si Skyblock se declara término genérico, no tendrán que renombrar ni admitir que su mapa no es original y seguirán aprovechándolo. Siguen vendiendo igual, con la misma fuerza de búsqueda y atractivo de la palabra clave, pero si la marca pertenece a Noob Crew, el escenario cambia totalmente. Deberían cambiar el título, el marketing, quitar frases engañosas y perderían el beneficio de que al buscar Skyblock en la tienda encuentren su producto. Y aún hay un aspecto irónico e indignante en esta historia que enfurece a muchos. Noob Crew hizo exactamente lo que la comunidad siempre elogia: permitió el uso de Skyblock como una cultura compartida durante más de una década, y hoy eso se usa como munición en su contra. El principal argumento de las empresas es que si todo el mundo siempre lo ha usado, entonces el nombre se volvió genérico y él ya no tiene derecho a cobrar. La generosidad que hizo de Skyblock un fenómeno global aclamado por todas las generaciones, ahora es tratada como prueba legal de que él no debería tener derecho sobre su propio nombre. ¿Ves? Eres demasiado bueno y solo te perjudicas. Y lo triste es que este no es un caso aislado. Existen precedentes similares. El mod Aether, por ejemplo, que todo el mundo conoce, es la razón de la primera decepción en la vida de mucha gente. ¿Quién no intentó hacer un portal de Glowstone con agua y se frustró? Eso duele más que un rechazo amoroso. Ese mod se copió y vendió en el Marketplace sin los creadores originales. Lo mismo ocurrió con Fateful, uno de los paquetes de texturas más populares. Sin duda, todos los de la vieja escuela ya vieron videos de Tasercraft, Venom u otros creadores con esa textura. Microsoft solo actuó tras la discusión de toda la comunidad. La corrección no fue preventiva ni ética, fue reactiva y forzada por la presión pública. O sea, incluso cuando la copia es flagrante, la regla solo cambia cuando hay un escándalo. En plataformas como Roblox y Fortnite, el comportamiento fue diferente. Cuando Noob Crew pidió que los proyectos con el nombre Skyblock fueran renombrados, los responsables simplemente obedecieron. Nadie discutió, nadie entró en litigio. La advertencia bastó para cambiar el nombre de buena fe, y el conflicto solo se volvió guerra cuando hubo dinero de por medio. Y es ahí donde la verdad queda al descubierto. El Marketplace no solo es permisivo con las copias, también es lucrativo para quienes lo apoyan. El modelo de negocio fomenta repetir fórmulas, usar nombres populares y vender como si fuera original. Mientras tanto, genera ingresos de forma fría y anormal, abriendo incluso un pequeño paréntesis. Eso es lo que pasa en YouTube, todos copian a todos. El problema surge solo si el dueño o la comunidad se queja, pero aún así rara vez se hace algo. Y aquí es donde entra la pregunta de oro: ¿cómo ha sido todo este proceso para Noob Crew? ¿Existe alguna perspectiva de cambio? En la práctica la respuesta no es positiva. Este torbellino ha consumido la vida de Noob Crew durante al menos 4 años.
Un solo tipo, financiando todo de su propio bolsillo, enfrentándose a una fila de abogados pagados por 2 empresas, incluyendo una de las mayores corporaciones tecnológicas del planeta. En resumen, él enfrenta un desgaste absurdo y difícilmente resistirá a largo plazo contra gigantes en un tribunal. A lo largo de la disputa, él fue obligado a entregar documentos personales, registros internos, intercambios de mensajes y pasar por una sesión de declaración que duró 7 horas completas. No fue conversación ni entrevista, sino un interrogatorio jurídico hecho por equipos y defensa colectiva. Todo eso mientras el reloj de honorarios sigue corriendo y cada semana de proceso significa más dinero quemado solo para no perder el propio nombre. Además, las empresas pueden apelar sin límite, lo que lo vuelve más cruel. Aunque Noob Crew gane una etapa, ellas pueden apelar y reiniciar el juego, extendiendo el desgaste hasta que les sea financieramente inviable seguir. Es una guerra de desgaste, no necesariamente para ganar por mérito, sino para ganar ¿por qué? Por cansancio. Y el riesgo tampoco es pequeño. Si pierde, ya no podrá usar la palabra Skyblock en futuros proyectos. Incluso en su plan declarado, convertir el concepto original en un juego independiente fuera de Minecraft. Prácticamente no podría usar el nombre de lo que creó mientras otros venderían versiones como propias. Lo más aterrador de esta historia quizá no sea lo que le ocurre a Noob Crew, sino lo que sucede después. Si el argumento de las empresas se acepta, que surge un precedente. Creaciones virales en Minecraft pueden repetirse hasta saturarse y luego ser revendidas por terceros como productos oficiales. Si el autor reclama, solo hay que llamarlo genérico para quitarle su último derecho. La institución dice, lo tomamos porque se hizo demasiado grande para seguir siendo tuyo. Eso mismo ocurre en YouTube. Si alguien tiene una idea un poquito más original, todos la replican hasta que se vuelve demasiado grande para pertenecer a un solo creador. Una máquina corporativa puede controlar rápidamente. Esta historia importa porque Skyblock es más que un mapa famoso, es parte de la memoria colectiva del juego, creado por un adolescente de 15 años que tuvo una idea generacional, y ahora abre un proceso y una discusión mucho más profunda. Y en fin, tal vez se pregunten, ¿cómo está el caso actualmente? Bueno, Noob Crew llegó a abrir una petición pública a favor del registro de su autoría sobre el mapa, solo que, sinceramente, a pesar del ruido, no parece haber tenido mucho éxito. En la información pública, el caso continuó con procesos hasta enero de 2025, pero no hay decisión final pública. La situación sigue pendiente como una oposición en proceso. Sabemos que procesos como este pueden extenderse durante años porque, como ya dije, esto ya lleva al menos 4 años. Si llegaste aquí, ya somos amigos. Deja tu like y sígueme en Instagram, @EIMINE77.